ley se enuncia en función de flujo magnético variable en el tiempo. Entonces, en primera instancia vamos a definir flujo magnético y una ley que está relacionada con el flujo magnético, la ley de Gauss. Entonces, es el objetivo de la primera parte de la clase de hoy. Entonces decimos capítulo 3, fuerza electromotriz inducida. Flujo magnético, como hemos indicado, vamos a definir antes de enunciar la ley de Faraday para la fuerza electromotriz inducida. Flujo magnético. Vamos a utilizar el símbolo phi sub m. Algunos autores utilizan phi sub b, haciendo referencia al símbolo de la letra B mayúscula, haciendo referencia al campo magnético que nosotros hemos denominado densidad de flujo magnético o el vector inducción magnética. Entonces, phi sub m va a ser flujo magnético y phi sub m, que es el flujo magnético, para nosotros siempre va a ser proporcional al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área definida. Va a ser proporcional al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área X, ¿no? Que nosotros ya vamos a conocer. Entonces vamos a dividir el cálculo del campo magnético para 3 casos particulares, ¿sí? Y el último caso va a ser el caso general que va a ser utilizado de forma general, valga la reiteración. Entonces, vamos a ir de lo más sencillo a lo más difícil, digamos, ¿no? Aunque el concepto de flujo magnético no es difícil, sino a lo más complicado, vamos a decir. Entonces, inciso A, vamos a observar el cálculo del campo magnético cuando el vector campo magnético es perpendicular al área a través del cual pasan las líneas de campo magnético. Entonces, vamos a decir, si tenemos un área A, como el que se muestra, y tenemos líneas de campo magnético, como se muestra también en la figura, estas líneas forman un ángulo de 90 grados con el área a través del cual pasan estas líneas de campo magnético, a través del cual se va a generar flujo magnético. Entonces, el campo magnético se calcula de la siguiente manera, ¿no? Ahí estamos en la figura colocando 3 líneas, ¿no? Pero van a ser n líneas al final. Entonces, el flujo magnético es proporcional a las líneas de campo magnético, ¿no? Y hemos dicho proporcional a las líneas de campo magnético perpendicular. En este caso, como las líneas de campo magnético son perpendiculares, entonces sería proporcional a esas líneas de campo magnético. Para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, se multiplica por una constante que sería el área a través del cual se genera el flujo magnético. Entonces, flujo magnético va a ser B por A. Esta sería la ecuación más sencilla para calcular flujo magnético. Si el campo magnético es perpendicular al área, entonces evaluamos de esta manera el flujo magnético. Sería la ecuación más sencilla para calcular flujo magnético. Y vamos a utilizar esta ecuación para considerar la unidad en el sistema internacional del flujo magnético. Realizamos un análisis dimensional, decimos dimensión de flujo magnético, tendría que tener las dimensiones de campo magnético y área. Si se acuerdan, para el sistema internacional las unidades de campo magnético eran Tesla y el área en el sistema internacional se mide en metro cuadrado. Este producto de un Tesla por metro cuadrado se denomina Weber, ¿no? Y se utiliza como símbolo la letra W seguido de una minúscula B labial, ¿no? WB va a ser el símbolo de Weber. Entonces, en el sistema internacional, el flujo magnético se mide en Weber y es equivalente a un Tesla por metro cuadrado. Esas serían las unidades del flujo magnético, los Webers. A partir de ahora vamos a hacer referencia al flujo magnético con esa unidad. Segundo caso, ¿qué pasa si el campo magnético no es perpendicular al área? Entonces, esa sería la situación. Área y las líneas de campo magnético ahora forman seguramente están desviados de una línea perpendicular, un ángulo θ, ¿no? En este caso podemos trazar, podemos decir inicialmente que el flujo magnético
tiene que ser igual al producto de campo magnético perpendicular por área. Eso hemos dicho para el inciso A. Entonces hay que calcular las líneas de campo magnético que pasan a través del área de forma perpendicular. Para eso podemos trazar una línea normal al área. Esta línea normal forma 90 grados con el área que estamos considerando. Podemos considerar el vector normal n. En esa línea de acción estaría la línea normal. Y va a formar un ángulo θ de forma general con las líneas de campo magnético. Se puede proyectar este campo magnético hacia esta línea normal para determinar el campo magnético perpendicular al área. Entonces decimos, ese sería gráficamente el campo magnético perpendicular al área, y como sabemos, si generamos un triángulo rectángulo acá, B perpendicular sería igual a módulo del campo magnético por coseno de θ. Entonces, el flujo magnético sería igual a B coseno de θ, que sería el campo magnético perpendicular, por área, siendo este ángulo el ángulo que forma el campo magnético con la línea normal al área. Esta expresión nosotros la encontramos en una operación para las magnitudes vectoriales, ¿no? El producto escalar, recuerdan, era módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de θ, siendo θ el ángulo entre los dos vectores. Entonces, podemos expresar en forma vectorial, pero para ello el área se va a expresar como un vector, donde el área tendría un módulo igual al área que estamos considerando, multiplicado por un vector unitario n. Entonces, vector área, vamos a decir, va a ser igual a su módulo, multiplicado por el vector unitario normal al área que estamos considerando. Con esta consideración ya podemos expresar el flujo de esta manera. El flujo magnético va a ser producto escalar del campo magnético, B mayúscula, escalarmente A. Como sabemos, si calculamos este producto vector escalar, vamos a llegar a este resultado, ¿no? Producto de los módulos B por A por coseno del ángulo que forman ambos vectores, coseno de θ. Entonces, esta va a ser la expresión que me permite calcular el flujo magnético cuando las líneas de campo magnético no son perpendiculares al área. Pero otro caso, que sería la generalización de la definición, sería que nos encontremos en una situación donde el área no tenga una forma regular y las líneas de campo magnético varíen también, ¿no? No tengan una forma regular. De esta manera, ¿no? Tenemos una superficie S que es irregular y las líneas de campo magnético también varían, ¿no? Entonces, en esta condición siempre podemos determinar un delta S, un pequeño trocito de este segmento, en el cual el campo magnético va a ser regular, ¿no? Entonces, podemos determinar un delta de flujo magnético. Entonces, acá está el delta S, que sería igual al delta área, ¿no? Y acá, en este trocito, tendríamos líneas de campo magnético, como en el caso B, que van a estar de forma general formando un ángulo θ con una línea perpendicular, van a formar un ángulo θ con una línea perpendicular al área. Entonces podemos calcular en este segmento, determinaríamos un delta S, que sería equivalente al delta área, que va a ser perpendicular al área delta S que estamos considerando. Por lo tanto, para este delta S podemos determinar un delta flujo magnético. Delta flujo magnético sería igual a campo magnético en ese trocito, escalarmente delta S, considerando la definición del inciso B. Para determinar el flujo magnético total, podríamos, como hemos indicado, considerar elementos infinitesimales delta S y realizar una sumatoria, ¿no?, de todas las contribuciones de flujo magnético en todos los segmentos dentro del área. De tal manera que flujo magnético sería igual al límite cuando delta S tiende a cero para trozos pequeños de la sumatoria de B escalarmente de S. Pero esta es la definición de la integral doble, ¿no? Entonces, flujo magnético sería igual a la integral doble de B escalarmente de S, alrededor de toda la superficie en la cual queremos calcular el campo magnético. Esa va a ser
la definición general para el cálculo de flujo magnético y esta ecuación vamos a utilizar nosotros. Pero para comprender físicamente qué representa flujo magnético, nosotros tenemos que considerar esta definición inicial, que va a ser proporcional al número de líneas perpendiculares que pasan a través de un área. Ahora, si tenemos una superficie cesada, en un segmento vamos a tener líneas de campo magnético que entran, en el otro salen, ¿no? Cuando salen las líneas de campo magnético vamos a decir flujo positivo y cuando entran flujo negativo, ¿ya? Esa consideración necesitamos tomar en cuenta para enunciar la siguiente ley. Ley de Gauss para el campo magnético. Campo magnético B mayúscula, ¿no? Entonces, la ley de Gauss indica que el flujo magnético alrededor de una superficie cesada, que lo vamos a denominar flujo magnético neto, siempre va a ser igual a cero. Eso dice la ley de Gauss. Flujo magnético alrededor de una superficie cesada siempre va a ser cero. La ley de Gauss para el campo eléctrico indicaba que el pero para este segmento, por ejemplo, esa sería la línea de campo magnético, pero el vector normal estaría saliendo, ¿no? En este sentido. Formaría un ángulo de 180 grados con las líneas de campo magnético. Al evaluar con este producto escalar el flujo magnético, diríamos módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 180 grados. Entonces sería menos 1. Por eso, en este segmento, el flujo magnético va a ser negativo. Las líneas que entran en la superficie generan flujo negativo y las que salen generan flujo positivo. ¿Alguna consulta más? Por si acaso, también en las partes teóricas se puede pedir, escriba la ley de Gauss para el campo magnético. Ustedes tienen que escribir esta ecuación. O enuncie la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces, ustedes tienen que enunciar indicando que el flujo alrededor de una superficie cesada, el flujo magnético alrededor de una superficie cesada, siempre va a ser igual a cero. O lo escriben como ecuación, que se lee de la misma manera, ¿no? Se interpreta para un físico de la misma manera. Ingeniero, una pregunta, ¿cómo sería una superficie abierta? Ya, una superficie abierta sería esta, ¿no? La del inciso A es una superficie abierta. La del inciso B, la del inciso C es una superficie abierta. Una superficie cesada es la de una esfera, ¿no? O la de un cubo. Esa es superficie cesada. Abierta solo es una parte, ¿no? Si considero una esfera y considero la mitad nomás, esa ya sería superficie abierta. ¿Alguna consulta más? Vuelvo a reiterar, superficie cerrada sería una esfera completa, un cubo forma una superficie cerrada. Ahora, la figura del inciso A es un cuadrado, es un rectángulo, es una superficie abierta, no es cerrada, ¿no? Y la del inciso C también, esta figura, esta área irregular es una superficie abierta, no es cerrada, ¿no? Eso para aclarar.
Bueno, puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Continuemos. Vamos a enunciar la ley de Faraday para la fuerza electromotriz. Entonces, vamos a utilizar esta abreviación. Como vamos a estar escribiendo en este capítulo frecuentemente fuerza electromotriz, en la bibliografía recomendada, en los textos, abrevian como FEM, fuerza electromotriz. Nosotros vamos a considerar esa abreviación, ¿no? Y como introducción podemos decir que en 1831 se dice que en el mismo momento, en distintos lugares, pero en el mismo instante de tiempo, el mismo día, la misma hora supuestamente, Michael Faraday y Joseph Henry, Michael Faraday del Reino Unido y Joseph Henry de Estados Unidos, eh, descubren un fenómeno, ¿no? Que ha sido una controversia, por si acaso, según la historia, ¿no? No sabían a cuál de los dos físicos otorgarle el descubrimiento de este fenómeno, ¿no? Que está relacionado con la fuerza electromotriz, porque ambos indicaban que lo han descubierto el mismo día, supuestamente en el mismo instante de tiempo, ¿no? Pero a Faraday se le da esta ley como Faraday porque en esas épocas, podríamos decir por historia, el Reino Unido era el país más poderoso de la Tierra, ¿no? En esas épocas, ¿no? Bueno, entonces dice la ley de Faraday indica que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Esta es la ecuación de Faraday y nuestro objeto de estudio de la mayor parte de este capítulo 3 es estudiar la utilización de esta ecuación para calcular la fuerza electromotriz cuando en ciertas regiones que rodean a un circuito se genera un flujo magnético variable en el tiempo. Entonces, fuerza electromotriz es menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Esta ecuación se conoce como la ley de Faraday. A continuación vamos a explicar más detalles de esta ecuación. En primera instancia podemos decir que además el signo negativo que acompaña a esta ecuación se conoce como la ley de Lenz y está relacionada con la ley de la conservación de la energía, como vamos a observar posteriormente. Entonces, en esta ecuación que se denomina ley de Faraday, también se resume la ley de Lenz. A continuación enunciamos formalmente ambas leyes. La ley de Faraday indica lo siguiente. Esta ecuación interpretamos nosotros de la siguiente manera. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito. Vuelvo a reiterar, la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito. Entonces, la fuerza electromotriz va a ser directamente proporcional a la variación del flujo magnético, ¿no? Que pasa a través de un área encerrada por el circuito. Y la ley de Lenz relacionada con este signo indica lo siguiente. Habla del sentido, de la polaridad de la fuerza electromotriz. Con la interpretación de la ley de Lenz podemos determinar la polaridad del voltaje que se induce cuando se tiene un flujo magnético variable en el tiempo. Y dice, la polaridad del voltaje va a imponer también el sentido de la corriente, ¿no? Por eso, frecuentemente en algunos textos van a observar que esta ley se enuncia en función de la corriente, como indicamos a continuación. El sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, con la interpretación de la ley de Lenz vamos a determinar el sentido de la corriente inducida
en un circuito cuando se genera fuerza electromotriz inducida. Y esa fuerza electromotriz inducida va a ser generada por un flujo magnético variable en el tiempo. También un enunciado alternativo para la ley de Lenz sería la siguiente, ¿no? La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. Recuerden que un cambio en el flujo va a producir fuerza electromotriz. Entonces, esa fuerza electromotriz produce la corriente inducida, ¿no? Por eso puedo enunciar de esta manera también la ley de Lenz, ¿no? La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que produce esta corriente inducida. Para interpretar un poco mejor y entender estos enunciados, vamos a entender completamente estos enunciados, vamos a mostrar algunos ejemplos relacionados con la ley de Faraday. Es una descripción cualitativa. Posteriormente vamos a realizar ejemplos con un análisis cuantitativo. Acá queremos describir inicialmente. Entonces decimos experimentos que muestran la ley de Faraday y la ley de Lenz. Entonces, con todo lo que hemos enunciado, vamos a tratar de interpretar y de predecir qué es lo que va a pasar en estos experimentos, ¿ya? Son dos básicamente. El primero, ¿no? Vamos a suponer que tenemos, en muchos textos van a observar esta figura, donde nosotros supuestamente tenemos acá una espira. En esta espira, que parece un círculo acá arriba, ahí se va a generar flujo magnético variable en el tiempo. Y el resto de los conductores, acá esta figura de rectángulo, es solo un camino que guía la corriente para que se pueda medir en este amperímetro. Este círculo con esta letra A y esta flechita representa un amperímetro. Esta flechita va a representar la aguja, ¿no?, del amperímetro, que puede moverse en sentido horario o en sentido antihorario. Va a depender en qué sentido circula la corriente. En la práctica ahí tendrían un amperímetro, si utilizan un amperímetro analógico, con con una agujita, ¿no?, que se va a mover en uno o en otro sentido dependiendo en qué sentido circula la corriente en esta figura de rectángulo, ¿no? Si es en sentido horario, la agujita en sentido horario girará, y si es en sentido antihorario, en sentido antihorario girará esta agujita. Entonces, en primera instancia tenemos este circuito donde podemos medir corriente, supuestamente, ¿no?, en este experimento. Ahora, para generar flujo magnético variable en el tiempo, vamos a acercar a esta espira, al área de esta espira, un imán. En primera instancia acá el flujo magnético sería cero, porque el número de líneas que pasa de líneas de campo magnético que pasa a través del área de esta espira circular es cero. Pero vamos a generar un flujo magnético inicial de 2 Webers de la siguiente manera, de esta manera, ¿no? Tenemos un imán. Con fines didácticos vamos a suponer que salen 4 líneas nomás de este imán, ¿ya?, del polo norte. Y además las líneas de campo magnético del polo sur no lo graficamos acá. Tienen que existir, tienen que volver al polo sur. Pero no los representamos con fines didácticos, ¿eh?, porque nuestro interés es calcular el flujo magnético acá. Y no es de interés observar el camino que sigue las líneas de campo magnético en un imán. Entonces, decimos, en el área encerrada por esta espira circular van a pasar 4 líneas a través de esta área, ¿no? Entonces vamos a decir que el flujo que se genera es proporcional al número de líneas que pasa a través del área encerrada por el circuito. En este caso van a pasar 2 líneas, entonces vamos a decir flujo magnético inicial 2 Webers. Esto no es tan así, no debe ser tan exactamente de esta manera. Con fines didácticos estoy diciendo es proporcional al número de líneas. 2 líneas, 2 Webers. Aclaro por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí supongo que existen 2 Webers. Ahora, ese era el flujo magnético inicial. Si este es mi punto de partida del estudio de mi circuito, voy a acercar este imán para generar un delta flujo magnético, ¿ya? Entonces, lo acerco con una velocidad V hacia la espira,
De tal manera que ahora las 4 líneas generadas por el polo norte ya pasan a través del área de esta circunferencia. Entonces, el flujo magnético final en este caso sería proporcional a 4 líneas. Yo voy a anotar 4 Webers con fines didácticos. Entonces, ya existe un delta flujo magnético final menos flujo magnético inicial, tendríamos un flujo magnético igual a más 2 Webers. Existe un delta flujo magnético desde el momento inicial al momento final. Ese sería mi delta de tiempo, ¿no? Intervalo de tiempo. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Como existe una variación de flujo magnético en un intervalo de tiempo, desde el estado inicial al estado final, entonces va a aparecer una fuerza electromotriz inducida que va a generar una corriente inducida. Ahora, según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida debe ser tal que siempre debe tratar de mantener el flujo magnético inicial. ¿Cuál era el flujo magnético inicial? El flujo magnético inicial era 2 líneas. Entonces, para que al final se tenga solo 2 líneas, la corriente inducida debe generar 2 líneas que deben anular a estas 2 nuevas líneas que han aparecido. Por eso, vamos a decir que la corriente inducida debe de generar líneas de campo magnético inducido que anulen estas 2 líneas. Vectorialmente se anularían, ¿no? 2 vectores opuestos se van a anular. Entonces, por la regla del pulgar derecho para la circulación de corriente, podemos determinar la corriente necesaria, el sentido de la corriente necesaria para generar este sentido de campo magnético. Entonces, ustedes apuntan con el dedo pulgar en la dirección de corriente y entonces la corriente debe circular en este sentido, ¿no? Acá en la espira debe dar vuelta así, para generar un campo magnético inducido en ese sentido. Entonces, el sentido de la corriente inducida sería en sentido horario. Y vamos a decir que el amperímetro, cuando observamos este fenómeno, va a girar, va a moverse en sentido horario un instante, ¿no? Cuando se genera el delta flujo magnético. Entonces, esa sería la interpretación para determinar el sentido de la corriente inducida, generada por la fuerza electromotriz inducida. Y habíamos indicado que la ley de Lenz está relacionado también con la ley de la conservación de la energía. En muchos textos van a observar, ¿no? Dice, ley de Lenz está relacionado con la ley de conservación de la energía. ¿Y cómo se interpreta esto? Nosotros hemos indicado que si tenemos una espira que genera campo magnético, el campo magnético generado por esa espira se parece al campo magnético generado por un imán. Y en algunos casos se construye electroimanes con espiras, donde se grafican las líneas de campo magnético similares a la de un imán. Entonces, se puede suponer que la espira funciona como un imán. En este caso, para este sentido de líneas de campo magnético inducido, nosotros suponemos que acá tenemos un imán con su polo norte y su polo sur. El polo norte en el sentido de donde salen las líneas de campo magnético inducido y el polo sur estaría detrás, ¿no? Entonces voy a graficar acá abajo con fines didácticos. Entonces la espira simula comportarse como este imán con su polo norte y su polo sur. Y en esta ocasión aquí tenemos un imán con su polo norte y su polo sur que va a tratar de moverse hacia el imán, ¿no? Pero hacia la espira, que va a quedar representado por este imán. Si tenemos 2 imanes con esta posición de polos, sobre este imán que estoy moviendo se va a ejercer una fuerza de repulsión, una fuerza que no va a hacer que se acerque fácilmente, ¿no?, el imán hacia la espira. Y va a tener que realizar un trabajo mecánico, entregando energía mecánica para generar esta corriente inducida, que sería energía eléctrica. Por eso decimos que la ley de Lenz está relacionada con la ley de la conservación de la energía. Para que tenga este sentido, la corriente inducida, necesariamente el agente externo que mueve el imán tiene que realizar un trabajo mecánico y va a entregar energía mecánica para generar energía eléctrica. Entonces,
así determino el sentido de la corriente inducida para este caso. El siguiente ejemplo va a ser la situación que va a suceder considerando el paso inicial como considerando inicialmente que en el imán existe un flujo proporcional a 4 Webers, va a ser ese mi punto de partida, y voy a analizar qué es lo que sucede cuando le quito, le muevo el imán, ¿no? Generando una disminución de flujo magnético. Entonces decimos, consideraremos este caso donde el flujo magnético inicial va a ser igual a 4 Webers, digamos que ahí es mi punto de partida, y ahora voy a mover el imán, lo voy a alejar de la espira, de tal manera que ya no van a cruzar el área de la espira 4 líneas, sino solo 2. Entonces el flujo magnético final sería igual a 2 Webers. En este caso va a existir un delta de flujo magnético que sería igual a 2 menos 4 Webers. Entonces, como existe un delta flujo magnético, en la espira se tiene que aparecer una fuerza electromotriz inducida que va a generar una corriente inducida. Esta corriente inducida debe ser tal que debe tratar de mantener el flujo magnético inicial. El flujo magnético inicial era proporcional a 4 líneas. Entonces, tiene que aparecer en un circuito una corriente que genere 2 líneas de campo magnético que se han perdido, ¿no? Al alejar el imán de las cercanías de la espira. Entonces, con la regla del pulgar derecho, ustedes pueden determinar el sentido de la corriente inducida, y el sentido de la corriente inducida ahora tiene que ser en sentido antihorario. Ese sentido antihorario generaría esas líneas de campo magnético inducido. Entonces, acá puedo observar que una corriente en sentido opuesto es necesario al caso anterior, el ejemplo anterior, para generar líneas de campo magnético. De tal manera que esta corriente inducida trate de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, este es el enunciado de la ley de Lenz. Dice, el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. O la dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo magnético. Acá había cambiado el flujo magnético de 4 a 2 en el último caso. Por eso trata de mantener el flujo magnético en 2 líneas, ¿no? Y ese sería el sentido de la corriente inducida. Por lo tanto, en este caso, cuando alejamos la espira, el amperímetro, su agujita va a girar en sentido opuesto al caso anterior. Y si acercamos, alejamos así, repitiendo este proceso, vamos a observar que las agujas de este amperímetro van a ir girando en un sentido, luego en el otro, ¿no? Siempre en el instante en el cual se genere cambio del campo, del flujo magnético. Interpretando la ley de Lenz como la ley de la conservación de la energía, podemos indicar lo siguiente. Esta espira, en el cual circula una corriente inducida para generar estos sentidos de campos magnéticos inducidos, se comportaría como un imán con el polo norte ahora hacia el lado izquierdo de la pantalla que están observando y el polo sur hacia el lado derecho. Por aquí abajo voy a dibujar ese imán, ¿no? Polo norte y polo sur. Entonces, como sabemos, si colocamos un imán con su polo norte y su polo sur en esa posición, acá polo sur y polo norte son adyacentes, por lo tanto, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, algo similar a la ley de las cargas, ¿recuerdan? Cargas iguales, sobre cargas iguales aparece una fuerza de repulsión, sobre cargas de signos distintos, una fuerza de atracción, ¿no? Entonces acá va a aparecer una fuerza de atracción. Esta fuerza de campo magnético va a tratar de que el imán que estoy alejando de la espira se acerque más a la espira, ¿no? Entonces tengo que realizar un trabajo para vencer esta fuerza, un trabajo mecánico, entregando una energía mecánica a mi sistema, imán circuito, para generar esta corriente eléctrica, ¿no? Y decimos nuevamente que se cumple
el principio de conservación de la energía. Tengo que entregar energía mecánica para generar energía eléctrica, necesariamente. Esas serían los experimentos. Estos experimentos en la mayoría de los textos de referencia van a observar, ¿no? Para mostrar cómo se genera el flujo magnético o cómo se puede generar un flujo magnético y cómo se interpreta la ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente inducida. Consultas con relación a las descripciones y a las leyes que hemos enunciado. ¿Alguna consulta, algún comentario con relación al análisis que he realizado, con relación a la descripción de estos experimentos y la relación con la ley de Faraday y la ley de Lenz? Inge, ¿podría volver a explicar el segundo gráfico? No, no le entendí muy bien, ¿Ya? por favor. Está bien, no se preocupe. Para el segundo gráfico, mi punto de partida va a ser este. O sea, el flujo magnético inicial es proporcional a 4 Webers, ¿ya? O sea, a 4 líneas. En este caso voy a alejar el imán, ya no voy a acercar, ¿no? Si alejo, voy a generar una disminución de flujo magnético. Entonces, si alejo a esta posición, va a haber un instante en el cual solo tengo 2 líneas de campo magnético que pasan a través del área del circuito. Entonces, el flujo magnético final va a ser igual a 2 Webers, ¿no? En este caso, ha habido un cambio del flujo magnético inicial al final, ¿no? Entonces, como la corriente inducida siempre tiene que ser tal que trate de mantener el flujo magnético inicial, entonces la corriente inducida va a generar estas 2 líneas de campo magnético para tratar de mantener el flujo magnético en 4 Webers. Entonces, determinamos el sentido del campo magnético inducido y esto nos permite determinar el sentido de la corriente inducida. En este caso, la corriente inducida tiene que tener este sentido. El sentido de la corriente inducida, esa corriente inducida genera este campo magnético inducido. Entonces, ustedes con la ley, utilizando la ley, la regla del pulgar derecho, que relaciona una corriente con su campo generado, ustedes determinan qué sentido tendría que tener la corriente para generar un campo magnético inducido de color, el campo magnético de color rojo, ¿no? En este caso, en mi circuito tendría que estar girando esa corriente en sentido antihorario. Así interpreto. Entonces acá he determinado el sentido de la corriente inducida. Si determino el sentido de la corriente inducida, tengo la polaridad del voltaje, ¿no? En esta espiral, positivo sería arriba y negativo abajo. ¿Por qué? Tengo que considerar que se va a comportar como una pilita, como una pila que entrega corrientes. ¿Recuerdan? Del polo positivo sale la corriente y en el polo negativo entra. En esta de mi espira se genera fuerza electromotriz. Entonces, la polaridad aquí sería más arriba, menos abajo. Para el circuito que está en la parte superior, la polaridad va a cambiar, ¿no? De sentido. Positivo abajo, negativo arriba. ¿Por qué? Del polo positivo de una batería tiene que salir la corriente. Esa regla voy a aprovechar. Entonces, así he determinado la polaridad del voltaje inducido en esta espira, utilizando la ley de Lenz. Y también puedo observar que genero cambio de flujo magnético para la ley de Faraday, alejando, ¿no? Este imán, obteniendo una variación de flujo magnético de un flujo magnético inicial de 4 Webers a 2 Webers. ¿Alguna consulta más?
Ahora está claro, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? Por si acaso, como comentario, ¿no? En esta discusión histórica, a Michael Faraday le otorgan el descubrimiento de esta ley, de este fenómeno, y a Joseph Henry como premio consuelo le dicen las unidades de las inductancias, que es un parámetro a estudiar, un fenómeno físico a estudiar a continuación, van a ser en honor a Joseph Henry. Las unidades de los inductores se dan en henrios, ¿no? Su valor, ¿no? El valor de un inductor, ¿no? De un capacitor, su valor, su capacitancia, ¿no? Y se da en faradios, ¿no? Para un inductor, su valor va a ser la inductancia y se va a dar en henrios. Eso es como un premio consuelo, digamos, que le han dado a Joseph Henry por el trabajo con relación al cálculo de la fuerza electromotriz inducida debido a un flujo magnético variable en el tiempo. Eso en los textos que hacen referencia a un poco de historia pueden leer, ¿no? Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Muchas gracias. Agradezco siempre por la retroalimentación. Yo necesito escucharlos para saber si todavía sigo en línea, ¿no? Porque puede que mi acceso a Internet se caiga y yo esté acá hablando, pensando que ustedes me están escuchando y nada, ¿no? No se completa el enlace. Entonces, continuamos. Vamos a estudiar la relación que tiene la ley de Faraday con el campo eléctrico. Entonces, para ello vamos a considerar la situación en la cual se tiene una espira, en el cual vamos a generar una fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Decimos, si se tiene una espira en el cual el flujo magnético aumenta, entonces vamos a suponer que el campo magnético, líneas de campo magnético están dirigiéndose hacia abajo, ¿ya? Esto con fines didácticos, ¿ya? Para observar al campo magnético por encima posteriormente. Entonces, si tenemos este sentido de campo magnético y este módulo va aumentando, eso quiere decir que las líneas de campo magnético van a ir aumentando. Entonces, vamos a suponer que está aumentando el módulo del campo magnético, entonces esta nueva línea aparece, ¿no? Generando partiríamos en este caso de un flujo magnético proporcional a 3 Webers a un flujo magnético de 4 Webers, ¿no? Entonces, como va a existir un flujo magnético variable en el tiempo, en este circuito, se va a inducir una fuerza electromotriz que va a generar una corriente inducida. La pregunta hacia ustedes, ¿cuál sería el sentido de la corriente inducida en esta espira? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? ¿Horario? En sentido antihorario, ingeniero. Antihorario sería la respuesta correcta, porque ustedes tienen que pensar de esta manera, ¿no? La corriente inducida tiene que generar un campo magnético inducido que anule esta nueva línea que está apareciendo para tratar de mantener el flujo magnético inicial. Por lo tanto, debe generar un campo magnético inducido en este sentido, hacia arriba. Se están creciendo las líneas de campo magnético, entonces esto va a tratar de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, una corriente que genere este sentido de campo magnético inducido es una corriente en sentido antihorario e inducido. De esa manera tienen que interpretar, ¿no? Entonces, por si acaso, tengo acá, si las líneas de campo magnético están aumentando, dirigidos hacia abajo, entonces la corriente inducida debe generar líneas de campo que anulen estas nuevas líneas que están apareciendo, ¿no? Que generan el flujo magnético variable. Entonces, una corriente inducida que genere este sentido de corriente sería esta nada más. Con la regla del pulgar apuntan en la dirección de la corriente y
y ahí determinan, ¿no?, ustedes el sentido del campo magnético inducido. En este circuito podemos decir lo siguiente, en este esquema. Si existe flujo magnético variable en el tiempo, entonces existe fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces decimos, eso quiere decir que existe una corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida. También podemos decir, si existe corriente inducida en esta espira circular, entonces existe carga en movimiento, ¿no? Corriente, ¿qué es? Carga en movimiento. Si existe carga en movimiento, para que se muevan esas cargas, necesariamente tiene que existir fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica que es igual a Q por E. Entonces, con fines didácticos, vamos a observar este fenómeno visto desde arriba, ¿no? Supuestamente acá tenemos inicialmente 3 líneas de campo magnético que están incrementando para generar flujo magnético variable en el tiempo. Esta línea está apareciendo, nuevas líneas. Entonces, el circuito va a reaccionar debido a la ley de Faraday, ¿no? Va a generar un campo magnético inducido que va a tratar de anular esta nueva línea que está apareciendo. Este campo inducido es debido a la corriente inducida, esta que hemos deducido hace un momento. Pero hemos dicho que esta corriente se debe al movimiento de partículas de carga, ¿no? Entonces, para esta espira circular, el movimiento de partícula de carga sería así, ¿no?, en sentido antihorario. Pero si existe carga en el movimiento, existe fuerza eléctrica, eso hemos afirmado, ¿no? A esa conclusión hemos llegado hace un momento. Esa fuerza eléctrica sería Q por E. Entonces, si existe fuerza eléctrica, eso involucra también que existe campo eléctrico, ¿no?, en la misma dirección de la fuerza eléctrica. Entonces, si en esta espira circular existiría líneas de campo eléctrico que van a estar en este sentido circulando, ¿no?, así, en el mismo sentido del movimiento de esta partícula de carga. Esa sería la circulación de campo eléctrico. Entonces podemos decir, ¿se acuerdan? Para campos estáticos se calcula el voltaje entre 2 puntos mediante esta ecuación, ¿no? Voltaje entre A y B es menos, ¿no?, aquí falta el signo menos, integral de A a B de E escalarmente de L. Esta misma ecuación se puede adecuar para el cálculo de la relación de la fuerza electromotriz o el voltaje, porque la fuerza electromotriz tiene unidades de voltaje, por si acaso se mide en voltios, ¿ya? Entonces se puede calcular para campos dinámicos. Campos dinámicos son campos que cambian en el tiempo. Un campo magnético variable en el tiempo ha generado estas líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a decir, fuerza electromotriz va a ser igual a la circulación alrededor de este camino cerrado del campo eléctrico E. Eso representa esta parte. Fuerza electromotriz es igual a la circulación alrededor de este camino cerrado C, que sería este camino cerrado de esta espira circular, ¿no?, de E escalarmente de L. Pero según la ley de Faraday, esta fuerza electromotriz tiene que ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y recuerden, el flujo magnético lo podemos expresar como una función de la integral doble de B escalarmente de S de forma general. Por lo tanto, esta sería la expresión de la ley de Faraday en forma integral, que relaciona el campo eléctrico y el campo magnético. Esta ecuación se conoce como la ley de Faraday en forma integral. Nuevamente acá, si en el examen les piden escriba la ley de Faraday en forma integral, tienen que escribir esta ecuación, donde la fuerza electromotriz es igual a la circulación del campo eléctrico alrededor de un camino cerrado C y es igual a menos derivada respecto del tiempo del flujo magnético. En el cálculo del flujo magnético, en esta ecuación, esta superficie que se considera es la superficie encerrada por esta curva cerrada C. Esta superficie es la superficie generada por esta curva cerrada C. Esta integral del lado derecho es una integral a superficie abierta. La integral simple es una integral simple cerrada, pero la integral doble, aclaro, es una integral doble abierta, sobre una superficie abierta.
Esta superficie S queda definido por la curva cerrada C. Esa relación existe entre los términos de estas dos integrales, simple y cerrada. Acá aclaramos ese concepto. S es la superficie encerrada por la curva cerrada C. Entonces, esta es la ecuación, la ley de Faraday en forma integral, que posteriormente va a ser la tercera ecuación de Maxwell en forma integral. Continuemos. Bueno, una vez que hemos enunciado la ley de Faraday, podemos clasificar la fuerza electromotriz, que se calcula con esta ecuación, enunciada como la ley de Faraday en forma integral, en fuerza electromotriz estática y fuerza electromotriz cinética. Y estos procedimientos que vamos a mostrar nos permiten resolver problemas tipo examen, calcular la fuerza electromotriz en distintas situaciones. Entonces decimos como introducción a esta clasificación de fuerzas electromotrices lo siguiente. Sabemos que de forma general fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces tenemos que obtener flujo magnético variable en el tiempo. ¿Cómo podemos obtener flujo magnético variable en el tiempo? Básicamente de tres formas. Entonces, como sabemos, el flujo magnético, la ecuación más básica es esta ecuación, B por A, ¿no? Del inciso A en la introducción, ¿no? Entonces, en esta ecuación podemos observar lo siguiente. ¿Cómo podemos obtener un flujo magnético variable en el tiempo? De esas tres formas. El primer caso es que se tenga un campo magnético variable en el tiempo y se tenga un área constante. Si se tiene, como en este caso, un campo magnético, en el caso inicial acá, de esta diapositiva, un campo magnético variando en el tiempo, pero el área de la espira es constante, entonces acá estaríamos en este caso, ¿no? Primer caso, campo magnético variable en el tiempo y área constante. Si se genera de esta forma la fuerza electromotriz, se conoce como fuerza electromotriz estática, cuando se genera debido a un campo magnético variable en el tiempo en un área constante. También se conoce como fuerza electromotriz de transformador. ¿Por qué? Porque el transformador considera esta forma de obtener flujo magnético variable en el tiempo. Las espiras del primario y del secundario van a tener el mismo área, pero debido a que en el primario va a circular una corriente alterna, va a generar un flujo magnético variable en el tiempo, en área constante. Entonces, también se denomina la fuerza electromotriz estática, fuerza electromotriz de transformador, por si acaso. La segunda forma de generar flujo magnético variable en el tiempo es considerar un campo magnético constante, pero variar el área, ¿no? Si varío el área en una región de campo magnético constante, como flujo magnético es el producto de B por A, si A es variable, entonces voy a obtener flujo magnético variable también. Esta forma de generar fuerza electromotriz para determinar flujo magnético variable se conoce como fuerza electromotriz cinética o de movimiento. ¿Por qué? Generalmente se hace variar el área del circuito moviendo algo, ¿no? Debido a un movimiento de una parte del circuito, deformando el circuito, se genera el área variable. Por eso se denomina fuerza electromotriz cinética. Y la tercera forma, de forma general, es tener una región de campo magnético variable en una región de área variable, en un circuito de área variable. Entonces, esas van a ser las tres formas generales de obtener flujo magnético variable en el tiempo. Vamos a plantear ecuaciones para las ecuaciones recomendadas para cada uno de estos casos. ¿Qué ecuaciones debo de utilizar, ¿no? Pero por si acaso, cualquiera de estas tres ecuaciones se puede utilizar en cualquiera de los tres casos, ¿no? De las ecuaciones que vamos a citar, pero vamos a observar que la aplicación de una ecuación para un caso dado va a ser más difícil que para el otro. Entonces, decimos lo siguiente. Si la fuerza electromotriz es estática o de transformador, quiere decir que tenemos una región de campo magnético variable en el tiempo en una espira estacionaria o de área constante, entonces se recomienda. Este sería el caso, ¿no? Del caso inicial que estábamos
estudiando, tenemos un área constante, pero un campo magnético variable en el tiempo. En este caso, se recomienda aplicar la ecuación para calcular la fuerza electromotriz. Esta ecuación, que sería esta expresión considerando la segunda integral, ¿no? Fuerza electromotriz es menos derivada respecto del tiempo de el flujo magnético, ¿no? Como en esta, para este caso particular, el área es constante, entonces esta derivada puede ingresar en esta integral y solo operar sobre el término que varía en función del tiempo, que sería el campo magnético. Entonces esta ecuación se va a simplificar y va a ser igual a menos integral alrededor de una superficie cesada de derivada parcial de B respecto del tiempo, en el entendido de que el campo magnético puede ser función de tiempo y función del espacio de forma general. Por eso esta derivada parcial. Entonces, si ustedes identifican que tienen esta situación, que se genera flujo magnético debido a un campo magnético variable y un área constante, pueden aplicar esta ecuación para el cálculo de la fuerza electromotriz. Pero si no tienen la capacidad de identificar qué tipo de fuerza electromotriz es, aplican cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? Y van a ver que van a determinar el resultado, pero tal vez después de un procedimiento largo, como vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? A continuación describimos la fuerza electromotriz cinética y el tercer caso, pero para ello voy a rogarles que tomen sus apuntes, algún punto que necesiten apuntar en sus cuadernos, y tal vez tienen alguna duda con relación a la descripción que se ha realizado, pregunten por favor, tienen aproximadamente 2 minutos para realizar sus preguntas. Preguntas, por favor. ¿Tienen consultas, preguntas con relación a la descripción que se ha realizado? Todo claro por el momento. Muchas gracias. Gracias siempre por realizar la retroalimentación y para que yo esté por lo menos consciente de que el enlace está activo y la sesión ustedes lo están observándolo, ¿no? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Gracias. Vamos a describir a continuación las otras formas de generar fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz cinética o de movimiento. Si la fuerza electromotriz se obtiene considerando un campo magnético constante en una espira de área variable, se recomienda utilizar la primera parte de la ecuación de la ley de Faraday en forma integral. Entonces, la fuerza electromotriz va a ser igual a integral alrededor de un camino cerrado de E escalarmente de L. Con esta ecuación voy a determinar la fuerza electromotriz inducida. Pero acá existe un pequeño detalle, ¿no?
Podemos calcular el valor de la fuerza electromotriz, pero para determinar la polaridad del voltaje tenemos que realizar las siguientes consideraciones. Decimos, fuerza electromotriz es igual a, fuerza eléctrica, cuando se va a generar corriente en un conductor, se va a cumplir esta condición. La fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. En un conductor X, si existe circulación de corriente, se ha cumplido esta condición. Esto se puede observar, tal vez les recomendaría que revisen la ley, el fenómeno de, a ver, el efecto Hall, ¿no? El efecto Hall, que a veces repasen por favor el efecto Hall, o a ver, para el día de mañana vamos a comentar, por favor averigüen para qué se utiliza el efecto Hall, en la ciencia para qué se ha empleado el efecto Hall. Ahí pueden observar en este efecto Hall cuando se iguala la fuerza eléctrica a la fuerza magnética. Entonces, si se cumple esa condición, la fuerza eléctrica, por definición, es carga por campo eléctrico, y la fuerza magnética es carga multiplicada por este producto vectorial. Simplificando estos términos, campo eléctrico sería igual a velocidad cruz campo magnético. En los problemas que vamos a resolver, generalmente no van a conocer campo eléctrico, sino campo magnético. Se van a tener una espira donde hay unas líneas de campo magnético y tiene una velocidad, ¿no? Se mueve la espira para generar área variable, ¿no? Entonces van a tener estos datos, velocidad y campo magnético. Por eso se recomienda reemplazar en lugar de campo eléctrico, campo magnético. Entonces, ustedes van a aplicar esta ecuación para calcular fuerza electromotriz cinética. Cuando estén en la situación en la cual se genera la fuerza electromotriz, cuando se tiene campo magnético constante en una espira de área variable, que generalmente se va a deber a un movimiento de una velocidad v. En esta ecuación tenemos un pequeño detalle, ¿no?, que mencionaba al principio, ¿no? Ya no tenemos el signo negativo de la ley de Lenz, que me permite determinar el sentido de la corriente inducida. Para determinar el sentido de la corriente inducida y la polaridad del voltaje, se sigue la siguiente regla, ¿no? El producto vectorial B cruz B me va a indicar la dirección de la corriente inducida. Entonces, acá anotamos, B cruz B va a tener el sentido de la corriente inducida. Como en esta ecuación ya no está el signo negativo de la ley de Lenz, reitero nuevamente, para determinar el sentido de la corriente inducida, determinamos el sentido de este producto vectorial. Con los ejemplos vamos a mostrar cómo interpretamos y determinamos la corriente inducida, cómo interpretamos este resultado. Eso vamos a mostrar con ejemplos. Y el tercer caso es la situación en la cual se tiene una espira móvil en un campo magnético variable en el tiempo. Si esto fuera el caso, o si es que ustedes no pueden identificar si es fuerza electromotriz cinética o estática, se recomienda que apliquen el cálculo de la fuerza electromotriz como esta ecuación. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El flujo magnético se calcula como la integral doble de alrededor de una superficie de B escalarmente ds. Entonces, esta ecuación utilizan cuando tienen ambas variables que cambian, ¿no? Campo magnético y área. Pero si no pueden darse cuenta ustedes si es fuerza electromotriz estática o cinética, también pueden aplicar esta ecuación, aunque en algunos casos el procedimiento va a ser un poco largo. Entonces, vamos a mostrar estos casos con ejemplos a continuación. Por favor, luego tomen apuntes rápidamente de esta última parte, pero si tienen preguntas mientras toman sus apuntes, podemos aclarar sus dudas y responder sus preguntas.
Bueno, ¿puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC. A continuación, para plantear un ejemplo inicial, voy a compartir la pantalla de mi tablet, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a dejar de compartir la pantalla de mi PC, pero como ustedes saben, este material ya va a estar disponible en el transcurso de la tarde. A continuación, voy a compartir la pantalla de mi tablet. A continuación vamos a plantear un ejemplo. Pueden observar la pantalla de mi tablet, ¿no? Sí, Inge. Muchas gracias. Bueno, en este ejemplo es un ejemplo donde se muestran los tres casos de estudio de fuerza electromotriz cinética, estática y el último caso en el cual varían las dos variables, ¿no? En la generación de flujo magnético, el campo magnético y el área. Entonces, a ver, observaremos el enunciado. Vamos a hacer una lectura del enunciado. Dice, ejemplo 1 para este acápite. Una base conductora puede deslizarse libremente sobre dos rieles conductores, como se muestra en la figura. Entonces, solo para aclarar, acá se tiene la base conductora, perdón, esta es la base conductora, y aquí se tienen los dos rieles, ¿no? Para ese sistema de coordenadas incluso. Entonces, se tiene acá un riel, otro riel, y aquí está cortocircuitado. Por favor, tomen en cuenta, esa sería la forma. Y esta base se puede desplazar con una velocidad v, ¿no? Supuestamente, ¿no? De forma general. Esta es la basita, por si acaso. Entonces, con relación a esa figura, decimos, una base conductora puede deslizarse libremente sobre dos rieles conductores, como se muestra en la figura. Calcular el voltaje inducido en la base indica para los incisos A, B y C. Entonces, calcular el voltaje inducido. En el inciso A se indica que Y, la posición de la base, es 8 centímetros y el campo magnético que está en la posición que se muestra en el diagrama, el campo magnético está saliendo inicialmente y queda definido según esta ecuación. B es igual a 4 por 10 a la menos 3, coseno de 10 a la 6t, teslas en K, ¿no? Entonces, este K es vector unitario, ¿no? En esta condición, acá anotaremos nomás vector K. En esa condición, me piden calcular el campo magnético para el primer caso. Para el segundo caso, me indican, inciso B, si la base se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo en dirección de Y, ahí dice multiplicado por el vector J, y el campo magnético es constante. B es igual a 4 por 10 a la menos 3 teslas en K. En este caso estaríamos en el segundo caso. En el caso del inciso A es de la fuerza electromotriz de transformador, ¿no? Donde se tiene área constante y campo magnético variable, ¿no? Y el inciso C dice si la base se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo en un campo magnético variable en el tiempo. Va a pertenecer al tercer caso de estudio. Entonces, resolveremos, ¿no? Además, esta es la figura que acompaña al problema. Se tiene, nuevamente reitero acá, dos conductores, cortocircuitado por un extremo acá
y aquí se tiene la barrita que se va a mover con una velocidad v. Se puede mover, ¿no? Dependiendo del inciso en el cual estemos. La separación de estos rieles es 6 y la posición en dirección del eje Y del origen de coordenadas de la espira es Y. A ver, acá podemos marcar ese punto para que quede claro. Entonces, esta longitud sería Y, ¿no? Esto, tal vez para aclarar un poco más, ¿no? Que ya se nota, ¿no? En la gráfica. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Acá he anotado la ley de Faraday en forma integral. Fuerza electromotriz es igual a circulación alrededor de un camino cerrado de E. Este es el vector campo magnético E, que nosotros lo vamos a expresar como velocidad cruz campo magnético escalarmente dl, ¿no? E igual a menos derivadas respecto del tiempo del flujo magnético. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Solución del inciso A. Entonces, para el inciso A, me indican que debo considerar este caso. Y está en la posición de 8 centímetros, la barrita en Y, y el campo magnético es variable en el tiempo. Entonces, voy a copiar la gráfica con fines didácticos. Voy a duplicar. Este ejemplo es para que ustedes puedan observar la interpretación de fuerza electromotriz estática, fuerza electromotriz cinética, ¿ya? Ese es el objetivo final. Entonces, aquí vamos a observar lo siguiente. Vemos, según el enunciado, que esta sería el área de la espira, ¿no? Área. Y esta área es constante, porque esa basita no se va a mover. Ahí hemos generado una espira rectangular. Entonces, el área es constante. Llegamos a la conclusión de que tenemos área constante. Anotaremos con fines didácticos. Punto y coma, el campo magnético es variable. Entonces, estaríamos en el primer caso, ¿no? Campo magnético variable y área constante. Entonces, se recomienda utilizar esta ecuación, ¿recuerdan? Podemos anotar acá, ¿no? Entonces, vamos a tener fuerza electromotriz estática. Tal vez con fines didácticos, incluso puedo poner así, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces se tiene una fuerza electromotriz estática. Por lo tanto, se recomienda utilizar esta ecuación. ¿Recuerdan? Fuerza electromotriz estática es igual a menos integral doble alrededor de la superficie del circuito de derivada parcial de B respecto del tiempo escalarmente ts. Entonces vamos a evaluar esta integral y adecuar al problema, ¿no? del ejemplo. Entonces aquí anotaremos bien, no se nota, derivada parcial. Entonces vamos a determinar primero este término, la derivada parcial, y luego evaluar esta integral. Entonces decimos derivada parcial de B respecto del tiempo será igual a, acá está la función del campo magnético. Como ustedes saben, la derivada de coseno es menos seno, entonces derivo y luego reemplazo en la integral y resuelvo la integral. Entonces diríamos, derivando menos 4 por 10 a la menos 3 seno de 10 a la 6t por 10 a la 6, ¿no? Así sería teslas en K, ¿no? El vector unitario y las unidades. Las unidades me voy a olvidar, ¿ya? No lo voy a anotar.
Entonces me voy a quedar así nomás. Suponemos que estamos en unidades del sistema internacional. También para evaluar en esta integral, para este sistema de coordenadas, donde se tiene acá el eje X y el eje Y, el vector ds, el diferencial ds, va a estar saliendo, ¿no?, de ese plano. Entonces, acá tendríamos que, para ese sistema de coordenadas, ds vector va a ser igual a, va a tener un módulo dx por dy, y sería perpendicular al plano YZ, entonces va a estar dado por el vector unitario K, ¿no? Ese sería el vector ds. Reemplazando en la ecuación de fuerza electromotriz estática, entonces decimos, fuerza electromotriz estática va a ser igual a menos integral alrededor de la superficie, y podríamos dar para la superficie los límites en X y en Y, pero lo voy a anotar inicialmente de esta manera nomás. Posteriormente vamos a poner los límites a continuación para esa superficie. Va a ser derivada parcial de B respecto del tiempo, entonces en este caso menos 4 por 10 a la menos 3, pero podríamos ya multiplicar, ¿no? Multiplicaremos acá. Voy a multiplicar este término por este término, ¿no? 10 a la menos 3 por 10 a la 6 sería 10 a la 3, ¿no? Entonces tendríamos menos 4 por 10 a la 3, seno de 10 a la 6t en K escalarmente dx, perdón, escalarmente dx dy en K, ¿no? Y como nosotros sabemos, K escalarmente K va a ser igual a 1, ¿no? Porque son vectores unitarios, ¿no?, cuyo módulo es igual a 1, y además son vectores, ahí tendríamos módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, sería igual a 1. Entonces esta ecuación se vuelve una ecuación escalar, y ya podríamos anotar los límites. Fuerza electromotriz, entonces va a ser igual a menos integral en X para el área. X variaría desde 0 hasta 6 centímetros, o sea, 0,06 metros, ¿no? Anotaremos bien, 0,06 metros. Integral en Y, de Y igual a 0 hasta 8 centímetros, me han dicho, hasta 0,08 metros, de 4 por 10 a la... bueno, un paso más vamos a realizar. 4 por 10 a la seno de 10 a la 6t por dx dy. Y este término es, perdón, este término es constante para x y y, entonces sale de la integral y nos quedamos con de esta manera, ¿no? Estoy resolviendo paso a paso por ser la primera vez. Entonces tendríamos 4 por 10 a la 3, perdón, acá nos hemos olvidado ese 3, seno de 10 a la 6t por integral en x igual a 0 a 0,06 de dx multiplicado por integral en y de 0 a 0,08 de dy. Y acá tendríamos que esta evaluación va a ser igual a 0,08 y esto también 0,06, ¿no? Entonces tendríamos, multiplicamos esos términos y el resultado final sería 6 elevado a la menos 2 por 8 elevado a la menos 2 también.
multiplicado por 6 por 10 a la menos 2, 8 por 10 a la menos 2, por 4 mil, no, 4 por 10 a la 3, ¿no? 19.2 sería, entonces, por favor, ustedes también me ayudan a evaluar, fuerza electromotriz multiplicando, tendríamos el signo negativo, ¿no? De la derivada menos, pero el signo negativo de la integral, ¿no? Menos con menos positivo, acá por favor, y tengo menos, menos, menos por menos, más, entonces este signo acá desaparece, entonces tendríamos también este signo, ya no necesitamos, entonces esto sería igual a 19,2 seno de 10 a la 6t voltios, ¿no? Unidades del sistema internacional. Esa sería la respuesta. La fuerza electromotriz va a ser igual a 19,2 seno de 10 a la 6t voltios. Pueden evaluarlo con la ecuación general, ¿no? Se puede calcular la fuerza electromotriz en este caso de esta manera. Fuerza electromotriz igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Para practicar, les recomiendo calculando el flujo. A ver, van a determinar el mismo resultado. Entonces, solo manera de ejercitar, realizan ese procedimiento en sus casas. Utilizan esa ecuación. Pero el procedimiento que hemos mencionado debe ser el más práctico, ¿no? El que más rápidamente me permite encontrar la respuesta. Bueno, 2 minutos para tomar sus apuntes y posteriormente pasamos a la solución del inciso B. Solo como comentario, esta parte de la evaluación de, al reemplazar en esta ecuación B y DS como vectores, generalmente se reemplaza solo como escalares. Por ser la primera vez, acá está la ecuación vectorial de B y DS, lo he reemplazado acá como vectores. Pero ustedes van a observar que frecuentemente, directamente, los textos de referencia y los solucionarios anotan de esta manera, porque suponen que ustedes han interpretado que B, que este vector y este vector tienen la misma dirección y sentido, y que el producto escalar les ha dado el módulo de los vectores. Entonces, en algunos casos, nosotros vamos a saltarnos este paso. Este es un paso que no es necesario si es que ustedes interpretan correctamente en la mente esa operación, ¿no? Del producto escalar. Entonces, y simplifica el análisis. Por eso, conforme vayan practicando, ya ese paso se van a saltar. Y si en el examen ustedes obvian ese paso, está bien, porque yo voy a suponer que han multiplicado el producto escalar mentalmente, ¿no? Entonces, no os voy a decir, no está este paso, falta. Entonces, ustedes pueden operar mentalmente esa parte, ¿no?
Lo que estoy indicando es que esta parte no es necesario, ¿no? Pueden directamente llegar acá. Bueno, puedo pasar a la siguiente página. Sí, Inge. Muchas gracias. Reitero, en este caso tenemos área constante porque esta base no se mueve, pero es una región donde hay campo magnético variable en el tiempo, dada por esta función. Por eso existe flujo magnético variable en el tiempo y fuerza electromotriz inducida. Bueno, plantearemos el segundo inciso. Dice el segundo inciso, si la barra se desliza con una velocidad de 20 metros por segundo en J y el campo magnético ahora es constante, 4 por 10 a la menos 3 teslas en K. Aquí las unidades son los teslas. Eso quiere decir que el campo magnético está saliendo, ¿no? Como se observa, ¿no? Este círculo con este puntito representa campo magnético saliendo, ¿no? O sea, en dirección del eje Z, como indica los datos de este enunciado. Además, la base ya se mueve con esta velocidad en dirección J, ¿no? O en dirección del eje Y positivo. Entonces, como hemos indicado, se recomienda el uso de esta ecuación, pero con fines didácticos podemos decir que en este caso tenemos campo magnético constante y vamos a tener el caso de área variable. Entonces, en este caso tendríamos fuerza electromotriz cinética. Estamos en este caso. Y hemos dicho que para este caso se recomienda el cálculo de la fuerza electromotriz mediante esta ecuación. Fuerza electromotriz es igual a integral alrededor de un camino cerrado C de velocidad vectorialmente campo magnético, escalarmente este vector dl. Ahora hay que identificar los elementos de esta integral, ¿no? Ya sabemos B, que es esta velocidad, campo magnético también, y tenemos que identificar DL. DL se sugiere que tenga la dirección de la corriente inducida. Entonces acá voy a anotar, ¿no? DL se recomienda que tenga, asignarle el sentido de la corriente inducida. Se recomienda sentido en este caso, la corriente inducida, ¿qué sentido tendría? Tenemos que determinar el producto vectorial B cruz B. Como hemos dicho, velocidad cruz campo magnético me da el sentido de la corriente inducida. Sentido de I inducida. Entonces, para ello voy a considerar tres ejes ortogonales, los cuales van a ser los siguientes acá. Para determinar el sentido de ese producto vectorial, colocamos los vectores que se consideran en este producto vectorial, o sea, velocidad y campo magnético. Velocidad tiene este sentido, este es el vector velocidad. Campo magnético saliendo, en este caso. Entonces, el producto vectorial velocidad cruz campo magnético sería un vector que va a tener este sentido. Este sería el sentido de velocidad cruz campo magnético. Entonces, este es el sentido de la corriente inducida. Entonces, acá le voy a poner, este es el sentido de EI inducido. Entonces, en esta barra, la corriente inducida va a estar bajando hacia abajo. Aquí vamos a decir inducido. No se nota.
Así vamos a hacer la flechita hacia abajo y le vamos a decir, este es el sentido de inducir. Entonces mi vector DL va a tener ese sentido, va a estar hacia abajo. Entonces acá yo le voy a decir, aquí voy a tener DL. ¿Para qué? Para que el producto, ahí no se nota, ¿no? Entonces voy a considerar el color negro. Este va a ser mi DL. ¿Para qué? Para que este producto escalar, como es el producto de estos dos vectores, siempre me dé el módulo de los dos vectores, ¿no? Entonces voy a determinar en primera instancia el módulo de este vector, que sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por el seno de 90 grados en este caso, ¿no? Porque la velocidad está en el plano de la pantalla que ustedes están observando y el vector B está saliendo, ¿no? Entonces, el módulo va a ser igual a 90 grados. Entonces evalúo esta integral y además solo por ser la primera vez esta integral, la curva cerrada C sería esta curva. Esta es la curva cerrada C. Y esa curva cerrada vamos a dividirlo en 4 segmentos, los cuales van a ser, este va a ser el segmento L1, como vamos a anotar, este sería el segmento L1, este el segmento L2, este el segmento L3 y este el segmento L4. O sea, los lados de ese cuadrado rectángulo, ¿no? Van a ser, van a formar mi curva cerrada C. Esta es mi curva cerrada C, anotaremos nomás. C, aún no se nota aquí, mi curva cerrada C, ¿no? Y aquí para aclarar, mi curva cerrada C va a ser la suma de L1 más L2 más L3 más L4. Solo por ser la primera vez vamos a realizar la integral en la curva cerrada. Como vamos a observar posteriormente, la integral se realiza solo en el segmento móvil, ¿ya? Entonces vamos a decir, evaluaremos rápidamente, creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Fuerza electromotriz va a ser igual a integral alrededor de L1 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L2 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L3 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl más integral alrededor de L4 de velocidad vectorialmente campo magnético escalarmente dl. Ahora, como el único segmento que se mueve es este, el resto del segmento es estático, su velocidad va a ser 0 en L2, L3 y L4. Entonces la velocidad acá es 0, 0, 0. Solo en el segmento de L1 se mueve, ¿no? Solo en este segmento se mueve mi conductor. Entonces esa integral se evalúa solo en ese segmento y diríamos entonces acá fuerza electromotriz va a ser igual a integral alrededor de L1 de velocidad escalarmente campo magnético, vectorialmente campo magnético. Ese producto vectorial sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de, por seno de 90 grados. Ese sería el módulo del primer vector, o escalarmente el módulo del segundo vector, ¿no? O sea, voy a realizar este producto vector escalar como módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, ¿no? Porque el vector dl y ese producto vectorial tienen el mismo sentido, como hemos indicado al inicio.
Entonces, si quieren acá con fines didácticos, puedo colocar coseno de 0 grados. Evaluando, coseno de 90 grados es 1, coseno de 0 grados es 1, y suponemos que se mueve con una velocidad constante y el campo magnético es constante, sale de la integral y me queda velocidad, campo magnético, integral alrededor de L1 de DL. Y la integral alrededor de L1 de DL es la longitud del conductor, L, que en este caso sería igual a 0,06 metros, ¿no? Y reemplazando entonces, en primera instancia vamos a decir, por lo tanto, fuerza electromotriz va a ser igual a velocidad, campo magnético por longitud. Esta ecuación tal vez como una fórmula pueden tenerlo para un conductor de longitud L que se mueve para ese conductor. La fuerza electromotriz lo pueden calcular con esa expresión, pero reemplazando valores, decimos, acá velocidad es igual a 20 metros por segundo, campo magnético es 4 por 10 a la menos 3, y L es igual a 0,06 metros. Multiplicando, tendríamos 20 por 4 milis, multiplicado por 0,06, tendríamos 4.8 milivoltios. Entonces, la respuesta acá, fuerza electromotriz, es igual a 4,8 milivoltios. Esa sería la respuesta a este inciso. Luego, por favor, tomen sus apuntes. Si tienen dudas con relación a este inciso, podemos aclarar el día de mañana. Entonces, pero frecuentemente les comento que al determinar fuerza electromotriz cinética, generalmente se considera solo la parte móvil y se aplica esta ecuación a la región móvil nada más, ¿no? Entonces, la región móvil es esta. Entonces, si utilizan ese principio, dirían fuerza electromotriz, perdón. Esto como comentario, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? Fuerza electromotriz va a ser igual a integral alrededor de la parte móvil, L1, de velocidad vectorialmente campo magnético, escalarmente D. Y yo estoy integrando, realizando esta integral de arriba hacia abajo, en el segmento móvil. Entonces puedo copiarme esta partecita para que se pueda considerar. Para que no esté así tan... L1 va a ser el segmento móvil, entonces diríamos, este es el segmento de L1. Sí, voy a realizar. Entonces, en ese segmento móvil integro y obtendría el mismo resultado porque me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Fuerza electromotriz va a ser igual a, evalúo este producto vectorial y además estoy integrando esta integral de arriba hacia abajo, ¿no? Este es mi sentido de integración. De arriba hacia abajo voy a integrar y determinaría el mismo resultado. Pero si tienen alguna duda, algún concepto que ahí tienen una duda, el día de mañana podemos aclarar, ¿ya? Hoy creo que por el tiempo vamos a terminar la sesión de hoy acá. Y nos falta el último inciso, el inciso C, que mañana concluimos, ¿no? Vamos a obtener las respuestas. ¿Qué sería el caso más complejo, por si acaso?
estos casos, el caso de la base de la fuerza electromotriz estática y cinética serían los casos más sencillos para este ejemplo. Bueno, vamos a concluir la clase de hoy acá, pero si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puedes realizarlo en este momento. Inge, disculpe, tengo una consulta. Es respecto al inciso A. ¿Ya? ¿Podría ponerlo, por favor, en el inciso A? Gracias. En el diferencial de S, en este caso está en K y podría estar en otro sentido, en J o en X. Ya. Para el ejemplo que estamos considerando acá, recuerden cómo hemos indicado el cálculo del flujo magnético, ¿no? Cuando en los casos 1 y 2 hemos dicho, ¿no? Así, habíamos dicho, vamos a trazar un vector normal, ¿no? Al área. Entonces, para este plano XY, esa sería la dirección de DS, ¿no? Que sería igual, tendría un módulo igual a dx, dy, multiplicado por este vector unitario n, que en este caso, este vector unitario sería k, ¿no? Para el caso del problema, necesitamos las líneas que salen, ¿no? Del área que estamos considerando. Por eso, ds es dx por dy en k. Para este caso, ¿no? Siempre vamos a buscar un ds que salga del área, ¿no? Que genere el flujo. Esa sería la respuesta. Si está en el eje, si está en otros ejes, si tenemos que considerar el eje Z y el eje X, digamos, entonces ya sería de Z de X, ¿no? Y así podemos ir combinando, ¿no? O un área cualquiera y hay que determinar el vector normal, ¿no? Al área. Si es un área generada por la intersección de 4 rectas, digamos, se puede calcular el vector normal, ¿no? Ustedes con sus conceptos de cálculo 2 pueden determinar el vector de S, pero tiene que ser un vector perpendicular al área a través del cual quieren calcular el flujo magnético. Esa sería la respuesta. Ok, Inge, entonces la derivada parcial y el DS siempre tendrían que estar en la misma dirección, ¿cierto? Porque si no serían cero. No. Acá no siempre, porque en el problema me están indicando que B está en sentido de K, ¿no? Este vector unitario me está diciendo que B está saliendo del plano que estoy considerando, ¿no? Y ahora, como tengo ahí campo magnético saliendo, estoy determinando el vector DS, ¿no? Que va a estar saliendo también, así sería, ¿no? Porque a través de ese área se va a generar flujo magnético, así tengo que entenderlo. Me pueden dar un campo magnético que no siempre esté formando 90 grados. Aquí están formando 90 grados, pero acá tal vez me hubieran dado este vector formando un ángulo θ, ¿no? Y ahí también podría haber calculado el producto, tendría que determinar el producto escalar, ¿no? Ya estaría en el caso C del cálculo del flujo magnético. No siempre va a ser, eso puedo comentarles, ¿no? Tal vez en algún momento ustedes van a decir, ha indicado que siempre va a ser así, no va a ser siempre de esa manera, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces, si tienen dudas el día de mañana, igual de este inciso y el inciso B, el día de mañana, ahora al tomar sus apuntes, este material ya va a estar en el transcurso de la noche en Google Classroom. El día de mañana pueden realizar sus preguntas. Terminaremos acá la sesión, yo sé que tienen otras clases también. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge.